Presté a mis padres 90,000 pesos para pagar deudas acumuladas y luego desaparecieron. Más tarde descubrí que mi esposa les estaba ayudando secretamente a esconder el dinero de mí. Yo, un hombre de 42 años, llevo 14 años con mi esposa. Salimos durante 3 años antes de casarnos, así que si cuento eso, serían 17. Casi 2 décadas, y aún así, me traicionó a pesar de todo el tiempo que hemos pasado juntos. Todo esto comenzó por culpa de mis padres, quienes me estafaron con mis ahorros de casi 90,000 pesos. Tengo una cadena de restaurantes que dirijo junto con un par de amigos del colegio de negocios. Es un negocio moderadamente exitoso y ganamos buen dinero, pero estaba ahorrando para empezar algo por mi cuenta y expandirme. Sin embargo, el mes pasado mis padres, 64M y 63F, me dijeron que estaban en problemas financieros y necesitaban mi ayuda para salvarlos porque si no, había una posibilidad de que perdieran su casa y todas sus propiedades. Me dijeron que, aparentemente, habían pedido prestado dinero antes de que yo naciera a un pariente lejano de mi padre, probablemente su tío. Mi padre acababa de empezar a trabajar cuando se enteraron de que mi madre estaba embarazada de mí y tuvo que dejar su trabajo porque no podía manejar ambos al mismo tiempo. Mi papá no estaba trayendo suficiente dinero a casa y tenían problemas para pagar las cuentas, por lo que pidieron prestado a un tío de mi papá y prometieron devolverlo en un par de años. Pero en lugar de devolverlo, siguieron pidiendo dinero prestado durante los primeros años hasta que mi papá tuvo un ingreso sustancial propio. Para entonces, yo ya estaba en la escuela secundaria y tenían una considerable cantidad de deuda. Así que le suplicaron a su tío que les diera tiempo, al menos hasta que yo me graduara de la universidad, y luego comenzarían a devolverle poco a poco. Pero pasaron los años y no devolvieron el dinero. Mis padres pensaron que estaban libres de la deuda cuando este tío falleció hace un par de años, pero luego su hijo heredó todo y ahora los está acosando para que devuelvan lo que deben o involucrará a la ley. Todo estaba fuera de los libros, por lo que mis padres no lo habían tomado en serio porque nunca podría demostrar que realmente habían pedido dinero prestado con la intención de devolverlo. Pero hace unos meses, el tipo les dio una advertencia final y les dijo que tenían que devolver el dinero o presentaría una demanda contra ellos y sería fácil para él porque está bastante bien conectado. Fue entonces cuando mis padres finalmente empezaron a tomarlo en serio e intentaron devolver el dinero que le debían a su padre. Mis padres me dijeron que le habían dado todo lo que habían ahorrado, pero ahora necesitan que yo los ayude con los 90,000 pesos que no tenían y luego estarían libres de deudas. Dijeron que ya habían agotado sus fondos de jubilación y no podían permitirse perder también su casa y otras propiedades, así que contaban conmigo. Y yo, como un tonto total, decidí darles el dinero y ayudarlos porque no quería que sufrieran. Antes de eso, les dije que me dieran la oportunidad de hablar con el tipo para que pudiera conseguirnos más tiempo, pero dijeron que no querían arriesgarse porque ya tenía poca paciencia y solo tenía que confiar en ellos en esto. Era realmente arriesgado, pero confié en mis padres y les di el dinero. Y esta transacción también fue fuera de los libros, lo cual fue mi mayor error. Una semana después de enviarles el dinero, me di cuenta de que me habían bloqueado por todas partes y mis padres no estaban por ningún lado. Aparentemente habían vendido su casa solo un par de días después de recibir el dinero y se mudaron sin decirle a nadie. Fueron sus vecinos quienes me contaron y esperé cada día a que regresaran, pero no lo hicieron. Después de unas 2 semanas, asumí que mis padres me habían estafado y que acababa de perder los ahorros de mi vida. Fue un momento terrible para mí y la única consolación que tenía estaba en forma de mi esposa, Fe, quien seguía diciéndome que todo estaría bien y que todavía estaba trabajando, así que siempre podría ganar el dinero de nuevo y empezar de nuevo. Pero me había llevado casi 15 años a ahorrar 90,000 pesos y no podía imaginarme trabajando otros 15 solo para recuperar lo que había perdido. Seguía intentando buscar una solución con mi abogado, pero ni siquiera sabía dónde estaban mis padres, así que estaba resultando difícil llegar a una solución. Casi había perdido la esperanza, pero hace 2 semanas recibí un correo electrónico de mis padres. Me dijeron que lamentaban mucho haberme estafado el dinero y haber inventado tantas mentiras porque en realidad era una deuda de juego que estaban tratando de pagar.
Y sabían que me enojaría mucho si supiera la verdad sobre la adicción al juego de mi papá, por lo que tuvieron que inventar una historia sobre sus dificultades desde antes de que yo naciera, lo que me haría simpatizar con ellos y facilitaría que extrajeran el dinero de mí. En cierto modo tenían razón, probablemente no les habría dado el dinero si hubiera sabido que mi papá había estado jugando y así fue como perdió su dinero. Pero eso no era razón suficiente para que me mintieran y me estafaran. Me dijeron que habían usado el dinero para pagar sus deudas y que habían vendido la casa para poder mudarse, ya que no creían que yo quisiera estar cerca de ellos nunca más. Afirmaron que lamentaban muchísimo todo lo que me habían hecho pasar en su correo electrónico y esperaban que pudiera perdonarlos algún día. Lo único que sentí después de leer ese correo fue pura rabia e inmediatamente se lo reenvié a mi abogado para que pudiéramos usarlo en su contra y demandarlos. Pero cuando se lo conté a mi esposa, me dijo que no creía que fuera buena idea perseguirlos porque ya habían pasado por mucho. No podía entender por qué ella estaba de su lado, porque literalmente me habían robado dinero y aquí teníamos una prueba de que lo admitían, la cual podíamos usar para recuperar el dinero. Claro que nos tomaría un tiempo, pero pensé que valdría la pena. Después de todo, no había trabajado todos esos años para nada y la cantidad que me habían estafado era bastante grande. Así que discutimos al respecto y ella me dijo que estaba siendo desalmado porque estos eran mis padres y solo habían cometido un pequeño error. Intentó convencerme de que estaba siendo muy egoísta y el hecho de que mis padres ni siquiera se sintieran cómodos diciéndome la verdad o pidiéndome ayuda, y sintieran la necesidad de recurrir a estafarme solo para que yo los ayudara, era una señal de que necesitaba ser un poco más compasivo. Ella trató de explicarme que el juego, al igual que cualquier otra adicción, estaba fuera del control de uno y que probablemente mi padre simplemente había perdido el control como lo hace un adicto. Así que, en lugar de descargarme contra ellos e intentar hundirlos, debería ser más considerado con mis acciones e intentar ser un mejor hijo para ellos en lugar de preocuparme por mi dinero. Cuando intenté recordarle que podrían haber sido sinceros conmigo desde el principio en lugar de estafarme y aún así tomaron la decisión equivocada, ella me dijo que eso era culpa mía porque nunca les hice sentir que yo era un lugar seguro para abrirse, y que era tan estricto y rígido que incluso mis propios padres tenían miedo de decirme la verdad. Fue una conversación muy frustrante porque mi esposa seguía dándole la vuelta a todo y absolviendo a mis padres de cualquier culpa en la situación, y tal vez me hacía sentir que yo era el que estaba equivocado. Ella era bastante manipuladora y casi logró que me cuestionara a mí mismo porque, después de que terminamos de discutir, me encontré diciéndole a mi abogado que pusiera todo en pausa porque ya no estaba seguro de si quería seguir con los procedimientos o no. Después de mi discusión con mi esposa, comencé a contemplar y cuestionarme sobre mi relación con mis padres porque ella me había hecho sentir como si yo fuera el malo aquí, aunque parece que era yo quien había sido estafado. El gaslighting fue tan habilidosamente hecho que casi empecé a considerar que tal vez era demasiado duro con la gente. No ayudaba mucho que también tuviera una reputación de ser difícil de tratar y de ser algo así como el policía malo en el trabajo. Así que todo eso combinado me hizo pensar que tal vez podría haber sido mejor con mis padres y que entonces habrían sido honestos conmigo. Casi comencé a creer que no debería ir tras ellos y que el dinero no debería importarme tanto como lo hace porque mi esposa me había dicho que debería ser más importante para mí que mis padres estuvieran seguros y a salvo. Y mi obsesión con el ahorro solo la hacía sentir que estaba siendo un poco demasiado materialista y que estaba eligiendo activamente el dinero por encima de mis propios padres. No nos hablamos en los días siguientes, pero seguía pensando en lo que ella me había dicho durante la discusión. Había estado durmiendo en el sofá mientras estábamos peleando y no dejaba de repasar esa discusión, revisando de nuevo el correo electrónico de mis padres e intentando aclarar mi mente porque estaba muy confundido sobre qué hacer después. Mi abogado seguía diciéndome que demandarlo sería lo correcto y que teníamos que actuar mientras el hierro estaba caliente, pero seguía posponiéndolo porque no quería tomar una decisión equivocada y terminar perdiendo a mi esposa porque ya había perdido a mis padres aunque estuvieran vivos. Así fue como desperdició un par de días. Estaba casi a punto de disculparme con mi esposa cuando accidentalmente leí un mensaje en su teléfono de mi madre y eso lo cambió todo para mí. Había tomado un día libre del trabajo y estaba deambulando por la casa porque estaba realmente deprimido cuando noté que mi esposa había dejado su teléfono en casa antes de irse a trabajar.
La curiosidad me superó cuando vi que su pantalla se iluminaba con notificaciones de mensajes de texto y, a pesar de mí mismo, decidí husmear en su teléfono porque quería saber si había estado hablando de mí con sus amigos mientras estábamos peleando. Era infantil y mezquino, pero estoy tan contento de haberlo hecho porque descubrí que mi esposa de casi 2 décadas había estado en connivencia con mis padres. Conocía la contraseña del teléfono de mi esposa, así que no fue muy difícil acceder a él y luego comencé a leer sus mensajes cuando recibió uno de mi madre y supe que tenía que leerlo. Así que comencé a leer esos mensajes entre mi madre y mi esposa. Pensé que era realmente extraño que siquiera estuvieran hablando porque mi esposa no tenía razón para estar hablando con mi madre, especialmente después de la estafa que habían hecho. Mi madre le había enviado un mensaje preguntando si mi esposa había logrado convencerme de no seguir adelante con la demanda aún, seguido de otro mensaje que decía que si yo demandaba a mis padres, entonces el trato se cancelaba. Eso parecía algo sospechoso de decir, desplazándome hacia arriba y comenzando a leer más de la conversación para obtener un poco de contexto. Al hacerlo, me di cuenta de que esto había estado en proceso durante bastante tiempo y mi esposa había estado hablando con mis padres desde que enviaron el correo electrónico. Mis padres se habían puesto en contacto con ella ese día para preguntar por mí por preocupación, pero ella había dado la vuelta a la situación y les dijo que no diría ni una palabra. Los amenazó y dijo que no se detendría ante nada para llevar estos mensajes a la policía y hacer que los rastrearan para encontrarlos y que mi abogado y yo pudiéramos obligarlos a devolver el dinero. Todo era genial hasta ese punto porque ella estaba defendiéndome, pero luego mis padres le ofrecieron la mitad del dinero que habían recibido por la venta de su casa y otras propiedades para que mantuviera la boca cerrada y me convenciera de no presentar una demanda contra ellos. Así que no era que no tuvieran dinero para pagar sus deudas de juego, simplemente no querían usar su propio dinero, por eso decidieron estafarme, lo cual claramente fue un movimiento muy bien pensado. Y mi esposa aceptó el trato y dijo que iba a intentar convencerme de mantener a mi abogado fuera del asunto mientras tuviera el dinero. Por lo que entendí de los mensajes, ella ya había recibido la mitad de la cantidad solo por intentarlo y se suponía que recibiría la otra mitad en un par de meses, siempre y cuando no los demandara. Podía sentir mi corazón rompiéndose mientras leía esa conversación, pero decidí guardar la tristeza para más tarde porque, en ese momento, era más importante para mí registrar esa conversación, así que tomé un montón de capturas de pantalla y me las envié por correo electrónico. También grabé la pantalla mientras revisaba esa conversación y envié ese video a mí mismo, solo para estar seguro. Sabía que mi esposa pronto volvería a casa para recoger su teléfono, así que empaqué algunas cosas apresuradamente y me mudé. Seguí conduciendo hasta llegar a un hotel un poco fuera de la ciudad y mantuve mi teléfono apagado para que ella no pudiera contactarme durante ese tiempo. Sabía que ella sabría que yo conocía la verdad tan pronto como revisara sus mensajes porque no me molesté en eliminar las capturas de pantalla que había enviado desde su teléfono al mío. Quería que supiera que ahora sabía la verdad. Una vez que estuve en el hotel, encendí mi teléfono e ignoré cada mensaje que había recibido de mi esposa y luego llamé a mi abogado para que pudiera preparar la demanda y le envié toda la evidencia necesaria. Junto con mis padres, decidí también demandar a mi esposa y recuperar el dinero de ella. Porque ella había tomado dinero de mis padres, pero que era legítimamente mío. También presenté una demanda de divorcio porque no había forma de que pudiera volver atrás después de esto. Ella seguía enviándome mensajes de texto sobre lo arrepentida que estaba y que solo necesitaba una oportunidad para explicarme que había hecho todo esto por nosotros y que eventualmente iba a decirme cuando tuviera todo el dinero. Seguía tratando de decirme que estaba malinterpretando la situación y que estaba de mi lado en esto. Y que iba a usar el dinero para nuestro futuro, pero nada de esto me importaba porque no podía creer que me manipularía, me haría luz de gas y me mentiría por dinero. Teníamos una buena vida y, aunque mis padres me habían estafado por una gran cantidad de dinero, aún podíamos permitirnos las cosas que queríamos. Así que no tenía sentido que fuera en mi contra solo por dinero. Ella solo estaba siendo simplemente codiciosa. Y eso no era ni lo peor, era el hecho de que me había estado manipulando para perdonar a mis padres lo que más me dolía. Si realmente tenía la intención de usar ese dinero para nuestro futuro, entonces podría haber sido honesta conmigo en lugar de jugar juegos mentales. Incluso si la perdonara,
No creo que alguna vez pudiera volver a confiar en ella, así que divorciarme era la única opción viable. Así que mi abogado y yo seguimos adelante con las demandas y mis padres y mi esposa fueron notificados hace un par de días. Fue un gran esfuerzo para mi abogado localizar a mis padres y tuvimos que contratar a un profesional, pero logró encontrar dónde se estaban escondiendo y fueron notificados en persona, tal como quería que fuera. No supe nada de mis padres, pero mi esposa ha estado perdiendo la cabeza y, como aún no la he bloqueado, se está volviendo un poco difícil de manejar. Me envió un montón de mensajes el día que fue notificada, tanto del divorcio como de la demanda, y podía ver que ahora estaba realmente desesperada. Ha estado rogándome que reconsidere el divorcio y sigue diciendo que cometió un error y que quiere compensármelo, pero ya no sé qué hacer. Me siento como un completo imbécil porque sé que le estoy rompiendo el corazón, pero no tengo otra opción en este momento. Y la forma en que sigue enviándome mensajes de texto y rogándome que regrese me está haciendo sentir realmente mal por todo. Después de todo, he pasado los últimos 17 años de mi vida con esta mujer y ella seguía diciéndome que hacía esto por nosotros. Estoy realmente confundido. ¿Soy el malo por divorciarme de mi esposa de 17 años porque me estaba manipulando para perdonar a mis padres? Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que presenté las peticiones y he bloqueado a mi esposa porque no creo que tenga nada más que decirle. Ella siguió intentando hablar conmigo y hacerme regresar durante aproximadamente una semana antes de que finalmente la bloqueara. Y parte de la razón fue que muchas personas comentaron aquí y me dijeron que debía escapar porque mi esposa era un gran signo de alerta. Siento que la única razón por la que siquiera me cuestionaba a mí mismo era porque la amaba y desesperadamente quería aferrarme a la creencia de que nunca haría algo así contra mí. Pero ya no podía ignorar los hechos. Ella me había traicionado y me había manipulado. Probablemente nunca me habría dicho la verdad por sí misma y tuve que enterarme por casualidad. Y después de una traición de este grado, no creo que pueda volver a confiar en ella. Así que, por mucho que la amara y quisiera estar con ella, tuve que dejarla ir por el bien de mi propia sanidad mental. Bloquearla fue en realidad un gran alivio para mí y definitivamente tengo la mente más clara ahora. Los procedimientos legales contra mis padres y mi esposa ya han comenzado y las cosas están yendo bastante a mi favor en este momento. Ahora sé con certeza que recuperaré mi dinero, así que no estoy demasiado preocupado por el futuro. Mis padres van a pagar por todas las mentiras que inventaron mi abogado y yo nos aseguraremos de eso. Ya se veían bastante descontentos el día que nos reunimos para nuestra primera negociación de acuerdo, pero mi objetivo es asegurarme de que se vean y se sientan tan infelices como me sentí yo cuando me estafaron. Mi esposa intentó hablar conmigo ese día también y fue difícil para mí, pero de alguna manera la evité y logré regresar al hotel sin tener que interactuar con ella. Y ahora solo tengo que seguir haciendo eso hasta que todo esto termine. Probablemente será muy difícil, pero sé que no quiero hablar con mi esposa bajo ninguna circunstancia. Es principalmente porque tengo miedo de que hablar con ella pueda hacerme débil de nuevo y no puedo permitirme que eso pase. No quiero volver con ella porque sé que podría ser el peor error que cometa. Y sé muy bien que ella puede manipularme completamente para que regrese. Casi lo hizo una vez y cuando se trata de ella, prácticamente no tengo autocontrol, así que es mejor para mí no correr ese riesgo en absoluto. Ya es bastante difícil para mí enfrentarla y luchar legalmente con ella, no puedo hacer más. Así que ese es el plan por ahora, simplemente evitarla tanto como pueda. Actualización 2. Hoy, mi esposa decidió contactarme en persona y apareció en el hotel donde he estado viviendo. Cuando recibí la llamada de la recepción del hotel y supe que mi esposa estaba aquí para verme, me confundí mucho porque no le había dicho a nadie dónde estaba, aparte de mi abogado y un par de amigos cercanos, en quienes confiaba y sabía que no le dirían. Cuando hablé con ella, descubrí que en los últimos días había estado visitando todos los hoteles en la ciudad y sus alrededores buscándome. Y ahora que finalmente me había encontrado, no se iba a ir sin tener una conversación conmigo. No sabía qué más hacer, así que la invité a mi habitación porque no quería pelear con ella en el vestíbulo. Una vez en mi habitación, esperé a que comenzara a hablar porque yo no tenía nada que decirle. Después de un silencio incómodo,
Me dijo que estaba aquí para pedirme que detuviera los procedimientos de divorcio y simplemente no podía creer que estuviera trayendo esto de nuevo. Realmente lo sabía y le dije que ya era bastante malo que estuviera aquí, que no debería empeorar las cosas para ella misma acorralándome. Le dije muy claro que no iba a tolerar ninguna discusión sobre esto, pero ella me dijo que testificaría contra mis padres y haría todo mucho más fácil para mí si simplemente decidía quedarme con ella. Era ridículo y exasperante porque tuve que explicarle que así no funcionan las cosas. No podía simplemente traicionar a mis padres a lo largo de este proceso, he llegado a un punto de aceptación. Ya no estoy enfadado, sino que más bien siento lástima por ella porque está claramente en negación. A pesar de que he sido claro en que quiero terminar con el matrimonio, ella sigue insistiendo en que podemos solucionar las cosas. Sin embargo, he dejado de preocuparme tanto porque estoy seguro de que el divorcio se llevará a cabo tarde o temprano. Una vez que nuestros asuntos legales estén completamente resueltos, podré seguir adelante con mi vida. Me apoyo en el hecho de que he hecho lo correcto para mi bienestar y eso es lo más importante en este momento. En este punto, realmente no importa si ella está de acuerdo o no. El proceso legal es solo una obligación, pero en mi cabeza ya estoy separado de ella y no tengo nada que ver con ella. Ha sido un buen recorrido, pero desafortunadamente tiene que llegar a su fin debido a su propia estupidez e insensatez. Sin mencionar lo egoísta y manipuladora que fue. Me he mudado del hotel a un apartamento propio porque no sabemos quién se quedará con la casa en el divorcio. Espero que sea yo porque siento que fui perjudicado, así que merezco más la casa. Todavía tenemos que dividir todas nuestras propiedades y creo que lo mejor para nosotros es vender todo lo que poseemos juntos y dividir lo que obtengamos. Creo que estoy siendo bastante generoso con esto, considerando el hecho de que ella trató de estafarme con mi parte del dinero apoyando a mis padres. Ya no intenta contactarme, lo cual es un alivio porque creo que para ahora ella debería saber que esto no va a funcionar. También he comenzado a pensar en mi plan de negocios en el cual planeo trabajar activamente tan pronto como termine el divorcio. Finalmente las cosas comienzan a mejorar y tengo mucho trabajo por delante. Tengo que reconstruir mi vida y aprender a vivir solo. Siento que será un largo viaje, pero valdrá la pena. Espero que hayas disfrutado las historias de este video. Si es así, no olvides darle me gusta y apoyarme con tu suscripción, me ayudarías mucho y lo agradecería un montón. También puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, los estaré leyendo.